Bienvenidos a la clase número 7 de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Modelos de desarrollo y extensión rural en el sector azucarero de Tucumán. Argentina es un país tan extenso como diverso. Eso fue notorio ya desde su poblamiento prehispánico. Los diferentes pueblos originarios establecidos a lo largo y ancho del país, con sus diversas lenguas nativas, como así también con su heterogéneo desarrollo tecnológico y de técnicas para el cultivo. Todo esto ya lo vimos en el tema anterior, el capítulo 6. De la misma manera fueron diferentes los modelos y momentos de conquista y apropiación de la tierra por parte de los españoles, lo que se tradujo en diferentes visiones o modelos de país dentro del territorio nacional. Primero, diferencia en el poblamiento prehispánico. Tucumán estaba densamente poblado y Buenos Aires no. Tucumán no solo estaba densamente poblado, sino que tenían un desarrollo en tecnologías de cultivo y de crianza de animales que los pueblos originarios en la zona de Buenos Aires no lo tenían, debido a que eran tribus que estaban totalmente aisladas, que eran cazadores recolectores, que no se relacionaban entre sí. La diferencia en el momento y modalidad de la conquista y apropiación territorial en Tucumán fue muy temprana, llevados precisamente por la necesidad de capturar esa mano de obra. En cambio, en Buenos Aires fue mucho más tardía. Y diferencia en los proyectos de país, resultante de lo anteriormente dicho, entre Tucumán y Buenos Aires con un perfil agroexportador, y Tucumán ya encaminado a un desarrollo manufacturero destinado al consumo interno. La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad, introducida en Argentina por los jesuitas. Se constituyó en el motor de la primera agroindustria argentina. La importancia de Tucumán la podemos ver que de los 23 ingenios instalados en la Argentina, 15 de ellos se encuentran en Tucumán. La podemos ver también que en el consumo de azúcar, que en Argentina es de 1.750.000 toneladas promedio, Tucumán participa en la producción con el 66% de ese azúcar. El azúcar que se consume en Argentina, el 40% es de consumo doméstico, mientras que el otro 60% es de consumo industrial, en las gaseosas, los alimentos, etc. Para estudiar el desarrollo agropecuario del sector azucarero, el desarrollo agrícola del sector azucarero de Tucumán, vamos a utilizar los modelos de desarrollo de Vernon Rutan que usáramos en el tema 5 cuando vimos el desarrollo agropecuario de la zona sur de la pampa húmeda, con la salvedad que estos modelos de Vernon Rutan en Tucumán empezaron mucho tiempo antes y también terminaron mucho tiempo antes a comparación del sur del país. El modelo conservacionista en Tucumán, en términos de manejo de cultivo e impacto sobre los recursos naturales generados por la caña de azúcar, muchas de las características del modelo conservacionista permanecieron en Tucumán hasta prácticamente la década del 60, en donde recién se introducen de forma masiva los tractores, los fertilizantes inorgánicos y los agroquímicos, impulsados fuertemente por una nueva modalidad de cosecha denominada semimecanizada. El modelo fronterizo en Tucumán inicia paralelamente al modelo conservacionista, En este modelo fronterizo lo distinguimos dos etapas, una primera etapa artesanal y una segunda etapa industrial. Esta primera etapa artesanal, que vamos a marcar como su inicio en 1816 hasta la llegada del ferrocarril en 1876, y la etapa industrial, que le vamos a dar inicio con la llegada del ferrocarril hasta el denominado laudo alvear en 1927. ¿Cuál es la característica de esta etapa industrial? Bueno, precisamente, ¿en qué se diferencia de la etapa artesanal? Primero, la etapa artesanal no tenía mucho desarrollo ni de volumen ni de calidad de azúcar, y la inexistencia de mercados donde vender ese azúcar, que se vendía
pura y exclusivamente en el mercado local y algo en la zona circundante. Recordemos que para llegar a Buenos Aires desde Tucumán se necesitaban 3 meses y no había seguridad de que uno iba a llegar. Desde la llegada del ferrocarril cambia todo en el sentido que se abren las rutas hacia los mercados, los grandes mercados de consumo, incluido el puerto de Buenos Aires, y a la vez tenemos la llegada de la tecnología, como ser los motores de vapor, las calderas a vapor, lo que genera el desarrollo industrial, ¿sí? de los ingenios azucareros. Este desarrollo industrial trae varias características con él. El primero es la necesidad permanente y constante de mano de obra, debido a que este desarrollo industrial, si bien en la etapa artesanal se resolvía fácilmente, cuando se genera el desarrollo industrial, la necesidad de mantener en constante alimentación los trapiches generó la necesidad constante de gran cantidad de mano de obra. Los ingenios se valían del régimen del conchavo, que significaba, como ustedes saben, el hecho de que los pobladores necesitaban portar una papeleta de trabajo y si no la tenían, eran detenidos y tenían que pagar su pena precisamente trabajando para los ingenios. Esta mayor capacidad por esta incorporación de tecnología llevó a la necesidad de extender los cañaverales. ¿De qué manera extendían los cañaverales? Bueno, con la compra de tierra, y cuando ya no podían extenderse más, a través de los gobiernos locales presionaban a los productores de subsistencia que había en esa época, productores de verdura, productores de frutas y verduras, para que se conviertan a productores de caña de azúcar para poder alimentar estos ingenios. Esto también trajo, o como política del ingenio, ya cuando se eliminó el régimen del conchavo, la estrategia de los ingenios fue generar arraigo de la población, que normalmente después de que se erradicó el régimen del conchavo, la gente empezó a migrar a otra zona, y para lograr la erradicación de la gente, el ingenio empezó a entregar parcelas de no más de 1 hectárea a las familias con tal de lograr su arraigo y a la vez garantizar la provisión de caña de azúcar. Pero como con 1 hectárea no alcanzaba el ingreso anual de esa misma familia tenía que trabajar para el ingenio, ya sea en la cosecha o también en el transporte de la caña de azúcar, como podemos ver en esta imagen. Es una jardinera típica, un carromato típico de esa época, transportando caña de azúcar. Acá lo que estamos viendo es un cargadero típico de caña de azúcar, cargando lo que se llaman los paquetes. Esto lo podemos ver a lo largo de la ruta 38, todavía existen cargaderos, algunos sin actividad y muchos con actividad. Sobre todo esto se da mucho en la zona de Simoca o en la zona del este de la provincia, donde todavía hay un montón de pequeños productores y existe todavía la cosecha semi-mecanizada, y tenemos estos cargaderos a donde se negocia normalmente la compra de la caña. Otra característica que tuvo este desarrollo industrial, o esta etapa industrial, fue el desarrollo tecnológico propio. Ejemplo de esto es la estación experimental, la cual se fundó en 1909, la estación experimental agroindustrial Obispo Colombre, la cual se fundó 50 años antes que el INTA. En esa etapa ya de los 82 ingenios que existían en 1877 quedaron 34, porque los ingenios más poderosos empezaron a comprar a los más pequeños. Y una característica, por último, no menos importante, es que desde el desarrollo industrial hasta nuestros días, si hay algo que caracteriza a la industria azucarera, son los permanentes conflictos por sobreproducción, donde se destacan unos más que otros, como ser la primera crisis en 1896,
O por ejemplo la del año 1902 y 1903, donde se dictaron las famosas leyes del machete, que consistían en pagarle a los productores para que erradicaran sus cultivos de caña. O por ejemplo la crisis de 1945, que dio origen al fondo regulador que el primer gobierno peronista generó, y así sucesivamente hasta nuestros días, donde vemos que el Estado permanentemente tuvo que intervenir en pos de garantizar la paz social, en pos de garantizar el pleno empleo para que los empleados y trabajadores de los ingenios no quedaran sin trabajo por esta crisis de superproducción, y también proteger a los pequeños productores. Pero vamos a ver que a través de la historia, en realidad los únicos beneficiados fueron los ingenios. Ahora bien, precisamente estas crisis de superproducción o sobreproducción generaron el modelo proteccionista, este modelo proteccionista de intervención estatal en la industria azucarera, que fue permanente hasta la década del 90, donde se destacan dos formas de conflictos permanentes que tenían los ingenios. Los conflictos de los ingenios con los productores o agricultores, a donde se destaca el laudo alvear, ¿sí? El laudo alvear, el cual establece que el valor de pago de la caña en esa época era igual al 50% del valor de mercado del azúcar. Esto generó que en esa época, estamos hablando de los años 1926-1927, había un promedio de 7.000 cañeros, pasaran a duplicarse hasta el número de casi 14.600 cañeros. Obviamente porque estaban garantizado el precio de la caña de azúcar. Otra forma de conflicto permanente que tuvieron los ingenios fue ingenios obreros. Punto culmine que tuvo estos conflictos fue en 1945 con el primer gobierno peronista, donde se funda la FOTIA, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, y el gobierno establece lo que se llamó el Fondo Regulador, a donde el Estado financiaba a la industria y a los cañeros pequeños, donde se cobraba un excedente en el precio, donde se cobraba un impuesto sobre el excedente en el precio de la caña, el cual después era distribuido entre los ingenios y los pequeños productores. Sin embargo, esta permanente intervención estatal, este modelo proteccionista, terminó en crisis, ¿sí? Con mucho conflicto social, y a su vez con represión, precisamente por los conflictos sociales, y donde tuvo su punto culmine en 1966 con el cierre de 11 ingenios dictado por Onganía. En ese año la crisis fue tal de sobreproducción que se llegó a producir 1.200.000 toneladas de azúcar. Actualmente Tucumán produce prácticamente lo mismo. O sea, ya en esa época llegaron a ese nivel de producción. Imaginemos, con el consumo no era el mismo de hoy, la gravedad de esa crisis. En esta crisis de proteccionismo encontramos que otra forma de intervención estatal fue la cupificación. Esta cupificación, que se dio después del gobierno de Onganía, tomó como base el año 1965. ¿A qué me refiero como base? Sino que me refiero a que se tomó la cantidad producida del año 65 como base, y esa fue la cantidad que se permitía a los productores producir de caña y a los ingenios producir azúcar en base a las cantidades producidas en el 65. Todo esto regulado desde lo que se llamó la Dirección Nacional de Azúcar. En esa época quedaron en promedio solo 6.000 cañeros, ¿sí? Esta crisis de proteccionismo termina cuando
retomamos la democracia. Este retorno a la democracia en el gobierno de Alfonsín se instaló lo que se llamó el régimen de Maquila. Este régimen de Maquila cambió la relación ingenios-productores, donde ya el ingenio no compraba la materia prima, no pagaba por la caña de azúcar, sino que se utilizó el régimen de Maquila, donde establece que es el productor el que en realidad contrata el ingenio para que la industria le produzca al productor el azúcar. Por lo tanto, en este régimen de Maquila, en realidad el ingenio cobra el servicio de fabricación de azúcar con una cantidad del mismo producto. Por ley se establece que es el 48%. El restante queda para el productor. Ya en la década del 90 entramos a la globalización, y en la globalización, en el gobierno menemista, el primer gobierno menemista, se produce lo que conocemos como la desregulación, y de la desregulación del Estado, ¿sí? Esta desregulación del Estado genera que se desarmen instituciones como la Dirección Nacional de Azúcar, que era quien regulaba, como dijimos, ¿se acuerdan?, en la cupificación. Debido a esto ya el Estado deja de participar activamente, no en su totalidad, pero sí deja de participar en magnitud como lo venía haciendo en el mercado azucarero, participando ahora ya desde otro punto, desde otro lado, más con apoyo técnicos, créditos, pero ya no de la manera que participaba antes. Ahora, esta desregulación trajo aparejado la incorporación de tecnología que hasta ese entonces no había, que son las cosechadoras integrales. Hasta ese entonces la cosecha, como dijimos, era la semimecanizada, que se caracterizaba por cortar la caña y el despunte de la misma con un tractor. Luego el obrero acondicionaba, como se decía, que era acomodar la caña en el surco, y con la cargadora se hacía lo que se llamaba la quema superficial, o ya no se pelaba la caña, y con una cargadora se cargaba la caña en los carros que después iban al ingenio. A partir de la desregulación y la apertura económica, ingresan al mercado cosechadoras integrales que pasan a cosechar el 90% de la superficie cultivada en Tucumán, lo que genera un grave impacto en los productores minifundistas. Recordemos que estos productores no solo producen caña, sino que vendían su mano de obra para la cosecha o el cultivo de la misma, y a partir de la apertura económica y la desregulación, al ingresar toda esta tecnología, genera, grandes, no desocupación, pero sino la pérdida de la capacidad de vender su mano de obra de los minifundistas, por lo tanto pérdida de ingreso, ¿sí? Este gran impacto generó obviamente nuevos movimientos, lo que lo vemos a través de que ya los ingenios dejaron de ser propiedad de familias tradicionales acá en Tucumán, como conocíamos hasta la década del 90, y ingresaron nuevos actores al mercado azucarero, que son firmas internacionales, como fue el caso de Atanor, que llegó a tener 2 ingenios en la provincia. En la actualidad hay una permanente superproducción. ¿De qué manera se trabaja en la actualidad? Y es que tanto ingenio como cañero tienen un pacto no escrito de exportación de lo sobrante de azúcar del mercado para poder mantener un precio acorde en el mercado interno. Esta exportación, que es fijada todos los años por la estación experimental, se traduce en que el productor
y los ingenios, todos en conjunto, exportan un porcentaje que varía, depende del año, entre el 10 al 30%, y el productor recibe el pago de esa exportación a través del ingenio y el resto lo recibe por el sistema de maquila en azúcar. Hay una característica muy particular de este sector azucarero que es muy típico de Tucumán porque no se da en otros lados, y es la falta de integración intrasectorial, o sea, la falta de integración entre el productor, el prestador de servicio y la industria, como se puede ver tan claramente y aceitado el mecanismo en países como Brasil o Colombia, o en otros sectores productivos como es el sector limonero tucumano, donde sí hay una integración entre productores, industria y prestadores de servicio. Otra característica típica de este sector, del sector azucarero, que hay que tener en cuenta que no se da en otros sectores tan marcadamente, y es el hecho de que los costos en la producción de caña de azúcar son en dólares, debido a que los repuestos de la tecnología existente es importada, los abonos se pagan en dólares, los productos químicos se pagan en dólares, pero la venta del producto resultante es en pesos y es en el mercado local, lo que lleva a permanentes problemas de descalce en lo que se refiere a los precios de los costos con el precio de venta y el permanente desfinanciación de los productores. Esto sumado a que es un cultivo estacional, es un cultivo de grandes consumos de insumos, ya sea desde en la parte de cosecha y transporte, es el combustible, los aceites, como también en la parte de tecnología, como dijimos, que es importada, que es un costo muy alto cuando el producto se vende en peso. Esta diversificación, y no desde el sector productivo, sino desde los productos resultantes, la caña de azúcar, debería ser el objetivo a perseguir. Comparativamente, nuestro sector azucarero, el tucumano, con respecto a otros países, tiene la característica de que estamos sentados sobre dos productos nada más. Uno que es el azúcar y otro que es el alcohol, pero que es de reciente aparición. El alcohol como subproducto de la caña de azúcar tiene una historia muy corta y muy nueva, a partir de una ley que obliga a las petroleras a que lleguen hasta el 10% de mezcla con alcohol que venga de cultivos, pero mayoritariamente este sector azucarero está, como lo dice su nombre, sentado sobre un monoproducto, y es ahí donde deberían trazar las nuevas líneas de trabajo, los objetivos, comparativamente con otros países a donde tienen hasta 23 subproductos a partir de la caña de azúcar, como ser la fabricación de plásticos orgánicos, como ser el ron, los confites, el papel, el ácido cítrico, el citrato de amonio, el citrato de sodio, de calcio, los tableros de aglomerado, los acetatos de etilo para la fabricación de tinta, los vinagres, los abonos resultantes de la vinaza deshidratada, y la energía renovable, ya sea el alcohol, el biogás, ¿sí? Productos como el azúcar orgánicos o los edulcorantes naturales como la sucralosa, que es un edulcorante proveniente de la misma caña de azúcar. Lo que nos lleva a nosotros a ver que realmente las experiencias exitosas existen en otros lados, como ser Brasil, Colombia, Australia, donde se generan cambios no desde el cultivo en sí, sino desde el gerenciamiento, cambios en la metodología, incorporación de tecnología, diversificación de los productos resultantes de la molienda, generando cambios positivos en sus estructuras productivas, logrando también cambios sociales sustanciales a partir de la integración de todos los agentes del sector. Como dijimos, el sector azucarero se caracteriza por la no integración de sus actores.
A modo de repaso, entonces, para nombrar y que nos quede claro los diferentes modelos de Vernon Rutan aplicados en el sector azucarero, tenemos el modelo conservacionista que duró hasta la década del 60 inclusive, y el modelo fronterizo que nació paralelo al modelo conservacionista y que se dividió en dos etapas, una etapa artesanal y una etapa industrial. Y esa etapa industrial se caracterizó, ¿por qué? Desde que nació por la sobreproducción. Esa sobreproducción trajo consecuentes crisis socioeconómicas y por lo tanto eso también dio como característica la permanente intervención del Estado, lo que llevó a el modelo proteccionista, o sea, estamos también una superposición de modelos. Este modelo proteccionista que hizo crisis ya empezó en la primera crisis de sobreproducción y hizo crisis el modelo en la década del 60 cuando Onganía decreta el cierre de 11 ingenios y empieza lo que se denomina la cupificación, a donde se fijó la cantidad a producir tanto de caña como de azúcar. Este modelo proteccionista terminó en la década del 90 con la globalización debido a la apertura económica y desregulación, ¿sí? Lo que trajo aparejado la incorporación de tecnología, que vamos a ver muy claramente esta tecnología en los videos que encontramos en el Google Classroom, a donde vemos como la diferencia entre una plantación manual y una plantación mecánica, entre una cosecha manual, una cosecha semi-mecanizada y una cosecha integral o totalmente mecanizada. Y por último, los objetivos actuales a perseguir, que sería la diversificación de los subproductos de la caña de azúcar y no basar nuestro mercado en un monoproducto o solamente en dos productos hasta el día de hoy. Con esto damos por concluido la temática.